Mi Jesús hoy, viernes 17 de diciembre del año 2021. El oficio feria privilegiada al color litúrgico morado, salterio de la tercera semana. Estamos celebrando en este día a San Lázaro de Betania. Lázaro es un nombre significativo en el idioma de Israel, quiere decir Dios es mi auxilio. Era hermano de Marta y María y vivían en Betania, un poblado cercano a Jerusalén. Allí Jesús estuvo en muchas ocasiones y fue atendido por estos hermanos. De otro lado, este santo se ha hecho universalmente famoso porque tuvo la dicha de recibir uno de los milagros más impresionantes de Jesucristo, volver a la vida después de llevar 4 días de muerto. Oración colecta. Oh Dios, creador y redentor de la naturaleza humana, que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de la Virgen, escucha benigno nuestras súplicas para que tu unigénito, habiendo asumido nuestra humanidad, se digne hacernos partícipes de su condición divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Liturgia de la palabra. Lectura del libro del Génesis, capítulo 49, versos 1 y 2 y del 8 al 10. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijo de Jacob, oigan a Israel su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león, has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del número 71, versos del 1 al 4, 7 y 8 y 17. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia.
Genealogía de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de David, del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 1, versos del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Errón, Errón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de esto fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Olías, Olías fue padre de Joatam, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Reflexión. La salvación ha llegado a nosotros mediante un descendiente de la tribu de Judá, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del hombre. Ya Jacob, Israel, había bendecido a su hijo Judá diciéndole: has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreve a provocarte? Por medio de su Hijo, Dios se ha levantado victorioso sobre el autor del pecado y de la muerte, la serpiente antigua o Satanás. Jesús, después de cumplir su misión, ha vuelto victorioso a la gloria del Padre
para sentarse como rey con todo el poder que se le ha dado en el cielo y en la tierra. Los que le pertenecemos podemos nuevamente encadenar nuestra vida a la maldad, sino que hemos de hacer nuestra su victoria. No podemos encadenar y permanecer firmemente afianzados en el bien por nuestras débiles fuerzas. No por ellas, sino por la fuerza que nos viene de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No dejemos que el poder salvador de Dios pierda su fuerza en nosotros. No permitamos que sea parte de nosotros el Señor a causa de querer seguir encadenados al pecado, sino que Él permanezca en nosotros por vivir con fidelidad en su amor, obedeciendo en todos sus mandatos, pues en esto Dios se complace y hace que nos contemple como a sus hijos muy amados. Dios nos ha hecho partícipes de su misma vida y de su mismo espíritu, tomando Él posesión de nuestro propio ser. Él quiere continuar haciendo su obra de salvación en todos los pueblos por medio de su iglesia. Por eso debemos meditar profundamente la palabra, su palabra, para que conociendo cómo nos amó el Señor, vivamos conforme a sus enseñanzas. A nosotros corresponde, por tanto, continuar la proclamación de su Evangelio en el mundo entero. Por eso no podemos sentarnos dentro de los recintos sagrados esperando que otros vengan a escuchar al Señor y a comprometerse con Él. Debemos salir incluso de las cruces de los caminos. Debemos ir por el Debemos ir por los caminos más escarpados en busca de las ovejas que se han descarriado. Debemos escuchar la voz de los pobres, acercándonos a ellos, caminando con ellos. Cuando sepamos amar como Cristo nos ha amado, entonces nos preocuparemos del bien de todos. Entonces defenderemos a los pobres, haremos justicia a los oprimidos. Injustamente haremos que florezca la justicia y que siempre reine la paz, pues nuestra vida, la vida de la iglesia por la presencia del Señor en ella, se convertirá en una bendición para el mundo entero. Jesucristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, al mismo tiempo es hombre, es hijo del hombre y descendiente de David. Es el motivo por el cual se escribe hoy este Evangelio. No se cierran los ojos ante los antepasados del Mesías con toda su miseria, pues por ejemplo se nos recuerda el asesinato cometido por David en contra de Urías. Pero Jesús no es solo descendiente de Abraham, patriarca antepasado de Israel, sino que es también descendiente de toda la humanidad representada en Ruth la Moabita. ¿Por qué se pone Asaf, autor de algunos salmos, en lugar del verdadero hombre de ese rey Asa?
¿Por qué siendo fieles al original se escribe Amós, uno de los profetas, en lugar de Amón? Sabemos que Mateo constantemente recurría a la escritura para demostrarnos que Jesús es el ungido de Dios, pues en él se cumplieron los salmos, los profetas y probablemente desde el principio artificiosamente nos los está dejando claro. Tal vez nuestros orígenes humanos sean demasiado sencillos y humildes, pero no podemos dejar de mencionar nuestro nombre diciendo Hijo de Dios y hermano de Jesucristo. ¿Habrá linaje más digno que aquel al que pertenecemos? Tal vez nuestro propio pasado tenga muchos puntos oscuros. Sin embargo, al Señor le interesa el que, siendo ungido de Dios y por participar en nosotros a su plenitud, su obra salvadora en el mismo Espíritu Santo que ungió a Cristo, haciéndonos sus hijos fieles, dando cumplimiento en nosotros a las promesas de salvación, llevando así en cada uno de nosotros su plenitud. En la Santa Misa celebramos al Mesías tan esperado y que finalmente se ha hecho presente entre nosotros con todo poder salvador, venciendo a quien nos retenía bajo la muerte a causa de nuestros pecados. Pero no solo celebramos su victoria ante el pecado o sobre el pecado mediante su muerte, sino que celebramos también su gloriosa resurrección como su victoria sobre la muerte misma. Reunidos en torno a Él, hacemos nuestra casa. En nuestro corazón hacemos nuestra esa victoria que nos salva y que nos hace vivir con la mirada puesta en aquel que ahora vive y reina por siempre para encaminarnos hacia la posesión de la gloria eterna que Él ya ha recibido de su Padre Dios. Reunidos en torno a Él, hacemos nuestra toda esa gracia. No importan nuestros orígenes, no importa incluso nuestro pasado, tal vez un poco oscuro o manchado por el pecado. Dios nos ha amado en serio de tal forma que no solo nos ha perdonado los pecados, sino que nos ha hecho partícipes de su propia vida para que junto con Cristo seamos hechos herederos de los bienes eternos. En la Santa Eucaristía pregustamos esos bienes, quienes participamos de la vida de Dios por nuestra unión a Cristo. Permitimos que Dios haga que sus promesas de salvación lleguen a su plenitud en nosotros. Ojalá y no hayamos recibido la salvación de Dios para esconderla después en nuestras cobardías, sino que dejemos que el Señor se manifieste con todo su amor a través de su iglesia. Ojalá y que estemos abiertos a la escucha del Espíritu del Señor que nos ha de guiar en nuestro amor y en nuestro servicio fraterno.
Dios ha querido hacernos partícipes en su vida y de su espíritu. Si Él se ha manifestado como Padre lleno de misericordia para con nosotros, ¿por qué no le han importado los pecados de nuestra vida pasada? Y más bien nos ha buscado hasta encontrarnos para ofrecernos su perdón y la participación de su misma vida. Nosotros hemos de vivir en adelante como la descendencia de Dios, que sin dejar de participar de la naturaleza humana ha sido elevada a la dignidad del Hijo de Dios. Esto nos ha de llevar a ser en adelante no solo motivo de maldad ni de condenación para nuestro prójimo, sino signo de salvación, de justicia, de paz y de redención para todos los pueblos. Roguémosle pues entonces a nuestro Dios y Padre, que nos conceda por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de esforzarnos continuamente en hacer realidad su reino entre nosotros, trabajando para que todos, aun los más grandes pecadores, pecadores lleguen finalmente a vivir plenamente unidos al Señor, que los ama, que los perdona y que los salva. Amén. Queridos hermanos, hoy es viernes penitencial. Ofrezcámosle al Señor por la conversión de nuestros corazones y por la conversión del mundo entero. Que tengan un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.